Mi prometida se rió en mi cara por mensaje diciendo que jamás cancelaría su lujoso viaje a Miami para acompañarme en mi cirugía. Respondí con un frío mi error. Sin imaginarlo, cuando más tarde llamó al hospital, la enfermera le reveló algo que derrumbó su arrogancia. Mi nombre es Michael, tengo 27 años y les voy a contar esta historia tal como pasó, aunque todavía me cueste creerlo. Llevaba 3 años con Vanessa, 6 meses comprometidos, y vivíamos en el apartamento que yo había comprado antes de conocerla. Ella se mudó 8 meses después de empezar a salir, y desde entonces, lo único que había aportado económicamente eran las compras de supermercado. Nuestra vida estaba planificada al detalle: boda en la playa el próximo verano, luna de miel en Grecia, y más adelante, la clásica casa con jardín. Todo parecía ir encaminado, hasta que la vida decidió darme un golpe inesperado. Y, sí, se lo debo a un tumor. Una mañana, fui a un chequeo rutinario. Esperaba una charla del médico sobre mi alimentación y salir en 20 minutos. Sin embargo, el doctor Kaplan comenzó a examinarme con esa mirada que te advierte que algo serio viene. Me dijo que necesitábamos hacer más pruebas, lo que en lenguaje médico significa: tenemos un problema grave. Pasé una semana entera entre análisis de sangre, tomografías y salas de espera con olor a desinfectante. Finalmente, el diagnóstico: tumor benigno en el riñón, pero situado en un punto tan delicado que no se podía ignorar. Había que operarlo y extraerlo de inmediato. Según el doctor, estaría hospitalizado de 2 a 3 días y luego tendría unas 4 semanas de recuperación, necesitando ayuda constante, sin poder conducir, cargar peso ni quedarme solo durante la primera semana. Salí del hospital, y desde el estacionamiento, llamé a Vanessa para contarle todo. Le expliqué que la cirugía estaba programada para el 15 de abril y que necesitaría que estuviera conmigo. Durante mi relato, escuchaba de fondo el golpeteo de teclas, como si estuviera más pendiente de escribir algo, quizá en redes sociales, que de lo que yo decía. Cuando terminé, hizo una pausa y me soltó: ¿el 15 de abril? Esa es la semana de Miami. Luego, sin un atisbo de empatía, me preguntó si podía reprogramar la operación para después de su viaje, como si se tratara de cambiar una limpieza dental. Añadió que qué casualidad que esto surgiera justo antes de sus vacaciones, insinuando que era una forma de arruinárselas. Intenté explicarle que los cirujanos trabajan con listas de espera y que esa era la fecha más próxima disponible, pero solo respondió con un suspiro, como si le pidiera un sacrificio desmesurado. Finalmente dijo: «Está bien, déjame preguntarles a las chicas», y colgó. Me quedé en el coche, procesando que mi prometida ponía un viaje por encima de mi salud. Esa noche llegó tarde, dejó su bolso y se sirvió un trago. Sin rodeos, me comunicó que sus amigas opinaban que era manipulador de mi parte querer que cancelara. Incluso mencionó que Rachel, una de ellas, afirmaba que los médicos exageran para justificar sus honorarios, y que su padre, también cirujano, lo sabía bien. Después me dijo que comprendía que tuviera miedo, pero que no podía abandonar sus planes por un procedimiento médico, que aún no habíamos hecho votos y que todo esto la hacía replantearse el compromiso. Le recordé que no tenía a mi familia como opción para ayudarme, y me sugirió que contratara a una enfermera. Le respondí que no podía creer que prefiriera que me cuidara una desconocida antes que hacerlo ella misma. Su contestación fue que debía dejar de ser egoísta y aceptar que su vida no giraba alrededor de la mía. Después se fue a la habitación y yo dormí en el sofá. A la mañana siguiente, ya estaba vestida y con las llaves en la mano. Me voy a Miami. Las chicas me necesitan y no voy a dejar que tu drama médico arruine algo que llevo meses planeando. Lo único que dije fue: está bien. Ella pareció esperar que la convenciera de quedarse, pero no lo hice. 2 semanas después, a pocos días de la cirugía, le envié un último mensaje: me preocupa esto, necesito que estés conmigo. 3 horas más tarde respondió: ¿en serio pensaste que cancelaría Miami por tu operación? Ni siquiera es cáncer. Deja de comportarte como un niño. Ese fue el punto final para mí. Me di cuenta de que tendría que organizar todo sin su ayuda. Hablé con mi jefe, Carlos, quien entendió de inmediato y me puso en contacto con recursos humanos para gestionar mi licencia médica. La encargada, Janet, se mostró muy comprensiva y me dejó su número personal para que la llamara si necesitaba algo. Esa noche, mientras ella subía historias a Instagram sobre su viaje, yo buscaba en foros información sobre la recuperación. Leí que no podría moverme con facilidad, conducir ni cargar peso durante varios días, y que necesitaría asistencia las 24 horas durante al menos una semana. Fue entonces cuando decidí llamar a Anthony, mi mejor amigo desde la universidad, para pedirle ayuda. El tipo de amigo que, si lo llamas a las 3 de la mañana, estaría dispuesto a ayudarte a enterrar un cuerpo sin hacerte una sola pregunta. Así es, Anthony. Hermano, ¿acabas de decirme que tu prometida se va a Miami mientras tú tienes una cirugía? Me preguntó, incrédulo. Exactamente. ¿Pero qué le pasa? ¿Está mal de la cabeza? ¿Se golpeó de pequeña? ¿Varias veces? Según ella, yo soy el dramático y manipulador. ¿Dramático? Tienes un tumor. Eso no es ser dramático, dijo, con una mezcla de enojo y sorpresa. Espera, voy para allá ahora mismo. Anthony,
no hace falta. Cierra la boca. Voy a pedir unos días libres en el trabajo. Alguien tiene que preocuparse si te mueres en esa mesa. Es cirugía ambulatoria. Da igual. Voy para allá. Ese es Anthony, el que se presentó desde Baltimore el día antes de mi operación, con una bolsa de viaje, víveres y una botella de buen licor para cuando pudiera dejar los analgésicos. Entonces, ¿dónde está la princesa de Miami?, preguntó. Su vuelo sale a las 6 de la mañana. Probablemente esté despegando antes de que yo entre a preoperatorio. ¿Y a ella le parece bien? Sí. Todo le parece bien. Anthony negó con la cabeza. 3 años juntos. ¿Sabes qué? Que le den. Vamos a concentrarnos en ti. Pasamos la noche viendo películas y comiendo pizza. Solo 2 amigos relajándose antes de un procedimiento médico. Y esa simple compañía me recordó lo que significa tener a alguien que realmente se preocupa. Cerca de las 10 de la noche, Vanessa me envió un mensaje. Espero que todo salga bien mañana. Trata de no estar enojado conmigo para siempre. ¿Quieres que le responda?, me preguntó Anthony. No, déjala así. La mañana del 15 de abril, Vanessa salió de casa a las 5 de la mañana. Me dio el abrazo más flojo del mundo y dijo, trata de no morirte o lo que sea. Te traeré algo de Miami. Ese era el tipo de mujer con la que pensaba casarme. Anthony llegó una hora después, con su bolsa y una sonrisa burlona. ¿Listo para desalojar a ese tumor casero? ¿Listo? En el hospital, la enfermera que me recibió era Rena, una mujer de unos 50 y tantos, con esa energía de quien ha visto todo tipo de dramas familiares. Mientras llenaba mis datos, le indiqué que cambiara mi contacto de emergencia. No, ya no es Vanessa, ahora es Anthony Rivera, le dije. Es bueno tener apoyo. ¿Tu prometida no pudo venir?, preguntó. Anthony soltó una carcajada. Está en Miami bebiendo cócteles. ¿Prioridades? Ya sabes. Rena dejó de escribir. ¿En Miami? ¿Durante tu cirugía? Sí. ¿Y todavía están comprometidos? No por mucho tiempo, respondí. Ella sonrió. Pues aquí estarás en muy buenas manos. La operación salió perfecta. Me desperté algo aturdido, pero sin tumor. Anthony estaba sentado al lado, revisando las historias de Instagram de Vanessa. Buenos días, Michael. Así me dijo, riéndose. ¿Cómo se siente estar libre de tumor? Vivo, por suerte, respondí. Me mostró que Vanessa había publicado unas 15 historias, varias fotos en bikini con el texto, Miami Vibes con mis chicas, incluso una foto de grupo con el pie de foto. Hay cosas más importantes que el drama. Hacia las 6 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de ella. ¿Por qué no respondes? Sé que estás enojado, pero no seas infantil. Al menos podrías decirme que estás vivo. Este silencio es inmaduro. Anthony los leía imitando su voz de forma ridícula. ¿Quieres que le conteste? No, que siga esperando. A las 8 de la noche comenzó lo bueno. El teléfono en el puesto de enfermería sonó, y 10 minutos después Rena volvió sonriendo como el gato de Cheshire. Tu futura ex está llamando. Quiere hablar contigo urgentemente. Dile que estoy dormido. ¿De verdad lo estás? Como un bebé. 15 minutos después, volvió. Llamó 4 veces más. Dice que tienes la obligación de decirle qué está pasando. Respóndele lo que consideres médicamente apropiado. Entendido, dijo, con una sonrisa. Más tarde, Anthony me contó que Rena le dijo a Vanessa que yo estaba inconsciente y sin responder debido a complicaciones postoperatorias, y que solo el contacto de emergencia o familiares directos podían recibir información. Técnicamente era cierto, estaba dormido, inconsciente y sin hablar. Anthony era mi contacto de emergencia, y por elección, mi familia ese día. Las notificaciones se volvieron una locura. ¿Qué complicaciones? ¿Por qué estás inconsciente? ¿Por qué Anthony está ahí y no yo? ¿Te estás muriendo? Voy a reservar un vuelo ahora. Anthony las leía en voz alta, muerto de risa. Esta es buena. Si te mueres, no te lo perdonaré nunca. ¿Qué significa eso siquiera? Pero lo mejor fue que ella publicó en Instagram. Por favor, recen por mi prometido. Situación de emergencia. Puede que tenga que volver antes. Los comentarios no tardaron. ¿Qué pasó? ¿No estabas publicando fotos en bikini hace unas horas? Incluso su amiga Jessica comentó, ¿no dijiste ayer que él exageraba por una cirugía de rutina? El comentario desapareció en minutos, pero Anthony ya tenía la captura. Tu prometida está a punto de aprender una gran lección sobre las redes sociales, dijo. ¿Hablas basura? Recibes basura. A las 10 de la noche, Rena regresó con mis medicamentos y una carpeta llena de anotaciones. Te ha llamado 6 veces más. He documentado cada conversación. ¿Qué dice ahora? Quiere hablar con el cirujano, con el administrador del hospital y amenaza con denunciar por violación de la privacidad. Llora, dice que todo es un malentendido, que solo quiere saber si estás bien. Después grita sobre manipulación y teorías de conspiración. Está tocando todos los clásicos. Yo solo sonreí. La enfermera de guardia nocturna parecía ansiosa por continuar con el turno. Aparentemente, la historia se había esparcido y ahora todo el mundo quería ver cómo se desarrollaba. Apagué el teléfono y tuve el mejor descanso que había disfrutado en semanas. Al despertar, la mañana siguiente, encontré 89 mensajes y 43 llamadas perdidas. Anthony había estado documentando absolutamente todo. Me contó que a las 2 de la madrugada ella lo llamó por videollamada desde el baño de algún club,
completamente ebria y llorando, diciendo que había cometido un error y necesitaba saber si yo estaba bien. Anthony, con todo el dramatismo, le dijo que yo estaba en cuidados intensivos. ¿Estoy en cuidados intensivos? Le pregunté incrédulo. Estás en cuidados intensivos, comiendo gelatina y viendo Rick and Morty, respondió. Casi lo mismo, bromeé. Minutos después, Rena entró para hacer sus rondas, llevando lo que parecía una especie de marcador de puntuación. Tu prometida llamó 18 veces anoche, comentó con una sonrisa. El turno nocturno lo convirtió en un juego. Cada llamada sumaba puntos dependiendo de lo dramática que se ponía. ¿Y cuál fue la puntuación más alta? Pregunté. La llamada número 14. Amenazó con llamar al gobernador si no le dábamos información en Florida sobre un hospital de Pensilvania, respondió Rena con ironía. El pánico hace que la gente diga tonterías. Al parecer, también había comenzado a llamar a todos los hospitales de la ciudad intentando localizarme. Por suerte, estaba registrado como paciente privado, sin el número exacto de habitación y un código, ni siquiera confirmarían mi existencia. A las 11 de la mañana, el enfermero Kevin llegó con más novedades. Recibimos una llamada del Hospital Presbiteriano del centro. Una mujer preguntó si tenían a un tal Michael recuperándose de una cirugía de riñón. Al decirle que no, insistió en que verificaran porque alguien le estaba mintiendo, explicó. También llamó al hospital de niños para preguntar si atendían adultos. Cuando le dijeron que no, insinuó que estaban encubriendo a otros hospitales, porque así funcionan las conspiraciones. Anthony no podía dejar de reírse. Me dijo que ya había intentado con St. Mary's, Jefferson y el Temple University Hospital, mencionando el nombre del mío para exigir la verdad. Esto es una locura, dije. No, esto es entretenimiento puro, corrigió Rena. No tenemos este tipo de drama todos los días. Por la tarde, las redes sociales de Vanessa entraron en modo colapso. Publicó en Facebook: emergencia, volando a casa de inmediato. Michael está en estado crítico tras complicaciones quirúrgicas. Por favor, recen por nosotros. Mi amigo Eddie me envió un mensaje. Hermano, Vanessa dice en su publicación que estás muriendo. ¿Es cierto? Te escribo desde el cielo, le respondí. Aquí hay pudín, gracias a Dios. Jajaja, bro, contestó. Ella dijo estado crítico. Críticamente aburrido, quizá, le aclaré. Déjala seguir cavando su propio hoyo. Ya capturé todo. Esto va a ser un meme, me devolvió. Ese mismo día recibí una visita inesperada. Gabriela Ortiz, mi vecina, tocó a la puerta cerca de las 3 de la tarde. Traía un recipiente cuyo aroma me hizo olvidar que estaba en un hospital. Gabriela vive a 2 puertas de la mía. Es repostera profesional y dirige desde casa un pequeño negocio de pasteles personalizados. Siempre ha sido amable y aunque es realmente atractiva, nunca había cruzado un límite por respeto a mi relación. Anthony me comentó sobre tu cirugía cuando recogía tu correo. Te traje sopa casera de pollo y unas galletas de avena, me dijo con una expresión sincera. Anthony, sonriendo detrás de mí, intervino. Llegaste justo a tiempo. Nuestro paciente aquí se estaba quejando de la comida del hospital. No estaba quejándome, repliqué. Si lo estabas, contestó él. Gabriela se quedó unos 20 minutos, y fue la primera conversación genuina y agradable que tuve en días. Incluso preguntó, con inocencia, ¿y dónde está Vanessa? En Miami, respondí. ¿Durante tu cirugía? Replicó con incredulidad. Anthony no perdió la oportunidad de rematar. Por eso vine desde Baltimore a cuidar a este tonto. Alguien tenía que preocuparse. Cuando Gabriela se fue, Anthony me miró con una sonrisa cargada de intención. Es solo sopa, le dije. Es sopa casera, de la vecina atractiva que lleva 3 años esperando que notes que existe, se burló. Y yo respeto la estrategia. Por eso le conté todo. Días después llegó el momento del alta. Estaba guardando mis cosas cuando Vanessa apareció. Lucía desarreglada, con el maquillaje corrido y todavía con ropa arrugada de Miami. El dramatismo habría funcionado mejor si no hubiera pasado las últimas 48 horas llamando a hospitales como una versión barata de detective. Gracias a Dios que estás vivo. ¿Por qué nadie me dijo que estabas bien? Me soltó. Porque estabas en Miami, contesté. Regresé antes. Estaba preocupada. Pensé que estabas muriendo. La enfermera dijo que estabas inconsciente. Estaba durmiendo, aclaré. Poco a poco, empezó a comprender que había creado una historia de crisis en su cabeza, alimentada por su propia culpa y pánico. Me dejaste pensar que estabas muriendo. Eso es manipulación. No, simplemente dejé que asumieras lo peor porque no estabas aquí para saber la verdad, respondí. No puedes controlar la narrativa desde miles de kilómetros mientras bebes mojitos. Se dejó caer en una silla, más pequeña y frágil, con el bronceado contrastando con las lágrimas en el rostro. Acorté 2 días de mi viaje por ti, dijo. ¿Por mí o por cómo ibas a quedar ante los demás? Etague. No pudo responder. Entonces saqué el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa. La boda se cancela. Su reacción fue un colapso total, llanto, súplicas, recordando que llevábamos 3 años juntos. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, añadí. No puedes echarme. Tengo derechos, alegó. Revisa los papeles. Tu nombre no aparece en ninguno. Curioso, ¿no? Cuando Rena apareció en la puerta con los papeles de alta en la mano,
enseguida captó lo que estaba ocurriendo. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una calma que ocultaba cierta ironía. Todo en orden, respondí, señalando hacia ella. Rená, te presento a Vanessa. Vanessa, ella es Rená, la enfermera que ha estado atendiendo tus llamadas y dejando constancia de cada uno de tus ataques para la posteridad. La sonrisa de Rená podría haber cortado cristal. Ah, la prometida. ¿Qué tal estuvo Miami? Debe de haber sido un viaje increíble para haberte perdido todo este espectáculo. Vanessa se quedó inmóvil, como un pez fuera del agua. Me lo llevo a casa, anunció de repente. En realidad, ya tengo todo resuelto, le indiqué, señalando a Anthony. Mi transporte ha estado aquí desde el principio. Ella, confundida, intentó justificarse. Anthony, vinimos juntos. Claro, respondió él, con evidente sarcasmo. Esto es ridículo. Soy tu prometida. ¿Es prometida?, la corregí. Su rostro cambió de inmediato, y salió hecha una furia, gritando sobre abogados y derechos. 20 minutos después, ya estaba en Facebook publicando que algunas personas no saben lidiar con mujeres fuertes e independientes que tienen su propia vida. La respuesta fue fulminante. Los comentarios se multiplicaron. Jessica, espera. ¿No te fuiste a Miami durante su cirugía? Eddie, ser fuerte e independiente no significa abandonar a tu prometido en una operación. Incluso su prima Lisa escribió. Chica, ¿de qué hablas? Vimos tus fotos de vacaciones. Vanessa comenzó a borrar comentarios, pero ya era tarde. Internet no olvida. La primera semana en casa fue casi tranquila. Me estaba recuperando, tomando mis medicamentos y descansando bastante. Gabriela Ortiz comenzó a visitarme con comida, sopa de pollo el primer día, pan casero el segundo, y una cazuela de pasta tan buena que me hizo replantearme cada comida que Vanessa había preparado. Poco a poco nuestras conversaciones se alargaban, mientras Anthony se mantenía cerca, lanzando comentarios sarcásticos sobre lo mucho que había mejorado mi servicio de comidas. Gabriela era brillante, divertida, y realmente se interesaba en cómo me sentía, en lugar de tratar mi recuperación como una molestia. No pasaba nada inapropiado, pero había una conexión genuina. Vanessa lo notó enseguida y comenzó a interrogarme cada vez que Gabriela se iba. ¿Desde cuándo están tan unidos? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué demonios viene aquí? No es asunto tuyo, Vanessa. Te irás pronto. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu prometida. Insistí. A partir de entonces, cada visita de Gabriela provocaba un drama. Mientras tanto, la situación laboral de Vanessa empezó a tambalearse. En su sector, las noticias vuelan, sobre todo cuando una persona protagoniza un colapso público en redes sociales. Su jefe convocó una reunión después de que algunos clientes preguntaran por la empleada que dejó a su prometido durante una cirugía. 10 días después, ella actuaba como si nada hubiera pasado, me llevaba café a la cama, intentaba acurrucarse mientras yo veía televisión, fingiendo ser la prometida devota que nunca fue cuando realmente importaba. Sé que sigues molesto por lo de Miami, pero podemos superarlo, dijo. No hay nada que superar. ¿En qué idioma tengo que decirte que hemos terminado? Cometí un error. Todo el mundo comete errores. Empaca tus cosas. Eso no es justo. Lo injusto es perder el tiempo con alguien como tú. Ella insistía en redes sociales sobre luchar por el amor y no rendirse por lo que importa, pero los comentarios eran lapidarios. Tal vez lucha antes de irte de viaje en plena cirugía. Demasiado poco, demasiado tarde, Vanessa. Incluso le pedían que borrara las publicaciones. Su grupo de amigas comenzó a alejarse. Samantha dejó de responder mensajes. Rachel inventaba excusas sobre familiares de visita. Esa red de amigas de buen tiempo se desmoronó cuando el drama se volvió real. Al día 12, la sorprendí revisando mi teléfono mientras me duchaba. ¿Quién demonios es Kevin?, me gritó. ¿Por qué te escribe? ¿Por qué estás tocando mi teléfono? Le arrebaté el móvil de las manos. ¿Se está burlando de mí? Basta, Vanessa, o termino lanzándote por la ventana con todas tus cosas. Ella calló unos segundos, pero volvió a la carga. Entonces, ¿por qué Rena tiene tu número? Fuera de mi vista. Se marchó dando un portazo. Estaba fuera de control, y yo, al límite de mi paciencia. El día 15, justo cuando iba a llamar a mi abogado, escuché un golpe en la puerta. Eran sus padres, María Elena y Carlos, con caras de funeral. Necesitamos hablar, dijo Carlos. Nos sentamos y María Elena comenzó a llorar. Estamos muy apenados, Michael. Lo que hizo, la criamos mejor que eso. No supimos la verdad hasta que Jessica nos contó todo. Carlos añadió. Vanessa dijo que manipulaste la situación del hospital para dejarla mal. Carlos, estaba inconsciente. Difícil manipular algo bajo anestesia. Lo sabemos ahora. Vimos las publicaciones y la línea de tiempo, respondió él. María Elena secó sus lágrimas. Subía fotos de sus vacaciones mientras estabas en cirugía. Nos avergonzó a nosotros y a sí misma. Reconocieron que, tras 27 años de criarla, se sentían responsables, y que habían llegado a su límite. No será bienvenida en casa hasta que busque ayuda real, terapia, asumir consecuencias, responsabilizarse, dijo María Elena. Al día siguiente, Vanessa les gritaba en mi pasillo, acusándolos de traicionarla y de estar de mi parte. Grabé todo por la mirilla, la calidad de audio era mala,
pero se escuchaba claramente cómo insultaba a sus padres y los llamaba idiotas manipulados por no apoyar su verdad. Samantha vino a recogerla con una actitud de solo hago esto porque debo. Cargó sus cosas en el coche mientras Vanessa lloraba de manera dramática sobre ser abandonada por todos. Te arrepentirás. No puedes destruir la vida de alguien y salirte con la tuya, me soltó antes de irse. Apenas se fue, ya estaba en redes publicando su versión, largas historias sobre manipulación, emergencias médicas falsas y su papel como verdadera víctima. El problema es que aún tenía contactos en mi trabajo, mi gimnasio y mi familia. Gente que conocía la verdad y había visto en tiempo real sus publicaciones desde Miami. Los comentarios la desmentían y ridiculizaban sin piedad. Intentó borrar publicaciones, pero era inútil, la gente compartía sus fotos de vacaciones junto a sus mensajes de emergencia y la contradicción era evidente. Las consecuencias profesionales se intensificaron. El departamento de recursos humanos de su empresa comenzó a recibir llamadas de clientes que la reconocían. Su trabajo se basaba por completo en manejar su imagen pública, y ahora esa imagen se había vuelto tóxica. Una compañera mía, Janet, compartió en el chat interno de la oficina uno de los arranques de Vanessa, acompañado del comentario: por esto no debes ventilar tus problemas personales en redes sociales. Todo el equipo lo vio. Mi jefe simplemente negó con la cabeza y me envió un mensaje: te libraste de una bala, amigo. Bueno, más bien de un pelotón entero. 2 semanas después, Samantha la echó de su casa. Al parecer, Vanessa se la pasaba armando berrinches por el dinero del alquiler, dejando todo desordenado y llevando hombres a cualquier hora. Samantha lo insinuó en sus historias de Instagram con una frase ambigua, acompañada de un emoji de llave, dejando claro que había personas que nunca aprendían a respetar límites. Después se mudó con otra amiga, Rachel. Aquello duró exactamente 12 días antes de que Rachel publicara sobre energías tóxicas y limpiar la casa. La volvió a expulsar. Desde entonces, Vanessa ha estado de sofá en sofá, quedándose en casa de amistades y rompiendo relaciones por donde pasa. Su desempeño laboral también se desplomó, porque en vez de trabajar dedicaba sus horas a publicar mensajes contra mí. La gerencia lo notó, y todos comenzaron a comentarlo. Anthony, que seguía al tanto gracias a conocidos en común, me contaba que Vanessa se estaba convirtiendo en esa persona que todos evitan, la que siempre gira cualquier conversación hacia su propio drama y su papel de víctima. El punto más bajo llegó cuando publicó un vídeo de 40 minutos en Instagram, supuestamente para contar la verdad, llorando, mostrando impresiones de conversaciones y asegurando que yo la había manipulado para que viajara a Miami y así arruinarla. El problema es que, en su intento de probarlo, mostró mensajes que en realidad me daban la razón. Se notaba que había estado bebiendo. Divagaba sobre teorías conspirativas mientras sostenía el teléfono para mostrar capturas que se contradecían solas. Era como ver a alguien cavar su propia tumba con un palo de selfie. Incluso familiares suyos comenzaron a dejar de seguirla. El propio padre de Rachel, un cirujano con décadas de experiencia, le comentó: señorita, llevo más de 30 años en cirugía. Nadie finge tener tumores renales para llamar la atención. El vídeo desapareció de su perfil en pocas horas, pero ya muchas personas lo habían descargado. Anthony, por supuesto, guardó una copia. A partir de ahí, comenzaron las consecuencias serias. En el segundo mes de mi recuperación, mi vida estaba mejorando. Gabriela Ortiz y yo ya salíamos oficialmente, aunque con calma. Ella era increíble. Me llevaba cena 3 veces por semana, me ayudaba con los ejercicios de rehabilitación y jamás hacía que mi recuperación girara en torno a ella. Era un contraste total con los 3 años que pasé cuidando cada palabra y acción con Vanessa. Anthony aún ocupaba mi habitación de invitados, en parte para ayudarme, pero sobre todo porque disfrutaba tener asiento en primera fila para ver cómo Vanessa se autodestruía. Me actualizaba a diario: Rachel la echó donde está ahora. La última vez, en un motel 6 de la Ruta 22. En lo laboral, su situación empeoró. Trabajaba en una firma de marketing en el centro, y en ese ambiente las noticias vuelan. La reconocieron y la sancionaron por uso excesivo de redes sociales durante horas de trabajo. Al parecer, subía historias desde el baño de la oficina, aún llorando y diciendo que había sido manipulada y abandonada. Incluso su supervisor me contactó por LinkedIn para decirme: lamento lo que pasó contigo y Vanessa. Desde lo de Miami, está teniendo problemas aquí. Solo quería que supieras que también está afectando su trabajo. Pero lo realmente inquietante empezó después. Noté su coche estacionado frente a mi edificio en diferentes momentos del día, siempre permaneciendo allí. Parecía vigilar mi apartamento como una detective de bajo presupuesto. Llegaba alrededor de las 7 de la tarde, presumiblemente después del trabajo, y se quedaba horas. A veces fumaba dentro del coche, otras, simplemente miraba hacia mis ventanas. Era tan patético como inquietante. Luego comenzaron a aparecer notas en mi automóvil. Mensajes incoherentes, escritos en servilletas o pedazos de recibo: sé lo que haces con esa vecina. No podrás ocultar la verdad para siempre. Tuvimos algo real y lo destruiste con mentiras. Un día,
Anthony encontró una y le tomó fotos para dejar constancia. Estaba escrita con bolígrafos de distintos colores, como si fuera una nota de rescate. Esto ya es terreno de orden de restricción, dijo. Y, aún así, se puso peor. Gabriela empezó a recibir mensajes, primero por Instagram, luego en Facebook y, más tarde, en su correo de trabajo. Vanessa había encontrado la página web de su pastelería y comenzó a dejar reseñas falsas de una estrella, asegurando que Gabriela seducía a hombres enfermos para destruir relaciones felices. Las reseñas eran absurdas, rompehogares. Esta mujer busca hombres recuperándose de una cirugía para aprovecharse de ellos. Comportamiento depredador. 0 estrellas. Esta repostera arruinó mi relación llevándole sopa a mi prometido. ¿Quién hace eso? Seguro lo próximo será ofrecerse a lavar su ropa o algo igual de perverso. El problema es que esas críticas falsas empezaron a afectar el negocio de Gabriela. Algunos clientes potenciales las veían y preguntaban por ellas. Vanessa tuvo que explicar lo ocurrido a sus clientes habituales. Gabriela Ortiz me mostró los mensajes que había estado recibiendo. Al principio parecían pasivo-agresivos, pero pronto se convirtieron en amenazas directas. Aléjate de lo que es mío. No sabes con quién te estás metiendo. Las rompehogares reciben lo que merecen. Gabriela confesó que empezaba a sentir miedo. No tengas miedo, le dije. Estamos documentando todo. Poco después, las amenazas se intensificaron. Llegaron mensajes explícitos a la cuenta de Instagram de su negocio, incluyendo capturas de nuestro edificio con textos como, sé dónde duermes. La cosa se volvió tan perturbadora que Vanessa llegó a escribir que haría desaparecer a Gabriela y que las rompehogares siempre reciben su castigo. En ese momento decidí que habíamos terminado de jugar. Reuní todas las pruebas, fotos de su coche rondando mi edificio, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, copias de las notas que había dejado en mi auto. Con todo eso, presenté una solicitud de orden de restricción. El juez apenas necesitó revisarlo para aprobarla. Debía mantenerse a 150 metros de mí, de mi vivienda, de mi trabajo y de Gabriela. Durante una semana, todo pareció calmarse. No hubo coche merodeando, ni notas, ni mensajes para Gabriela. Pensé que quizá había entendido el mensaje, pero entonces llegó el gran final. Era alrededor de las 10 de la noche. Gabriela y yo estábamos en el sofá viendo Netflix, mientras Anthony preparaba unos sándwiches de queso en la cocina. Era la primera noche tranquila en meses. De repente, escuchamos portazos, pasos apresurados subiendo las escaleras y golpes violentos en mi puerta, como si el edificio estuviera en llamas. Michael, sé que estás ahí, gritó Vanessa, con voz pastosa y desesperada. Me asomé por la mirilla, estaba tambaleándose, con una botella de vino en la mano, en pijama y camiseta de tirantes, como si hubiera salido de la cama, totalmente fuera de sí. Me arruinaste la vida. Sal y enfréntame, vociferó. Gabriela comenzó a grabar con el móvil mientras Anthony llamaba al 911. Yo seguí observando por la mirilla, registrando cada momento. Te di 3 años de mi vida, seguía gritando. Esa vecina entrometida te volvió en mi contra. Es una conspiración. De pronto notó la mirilla y se acercó tanto que su rostro se deformó con el lente. Parecía cualquier cosa menos intimidante. Sé que estás mirando. Sal como un hombre. Algunos vecinos empezaron a asomarse. La señora Patterson, de la 3B, miraba desde su puerta. El señor Johnson, de la 3A, ya estaba en el pasillo. Vanessa, demasiado ebria, ni se daba cuenta. Anthony terminó su llamada y me dijo con una sonrisa. ¿Quieres divertirnos antes de que lleguen los policías? ¿A qué te refieres? Pregunté. Desapareció en la cocina y regresó con un recipiente lleno de harina. Confía en mí. Esperamos a que comenzara a golpear de nuevo la puerta. Entonces Anthony la abrió apenas unos centímetros y volcó toda la harina sobre su cabeza. Vanessa soltó un alarido desgarrador, cubierta completamente de polvo blanco, arañándose la cara y retrocediendo como un fantasma desquiciado. ¡Malditos psicópatas! Esto es una agresión, chilló. Es harina, lunática, respondió Anthony desde dentro. Defensa propia contra una invasión de domicilio, y, por cierto, pareces un muñeco de nieve muy enfadado. Gabriela y yo no podíamos dejar de reír. Cuando la policía llegó, Vanessa aún intentaba quitarse la harina de los ojos mientras seguía gritando amenazas. Los agentes la encontraron cubierta de pies a cabeza, claramente intoxicada, frente al apartamento del que tenía prohibido acercarse. Uno de los oficiales observó la escena. Yo le entregaba copias impresas de la orden judicial y de los mensajes amenazantes, mientras Gabriela mostraba el vídeo de cómo pateaba la puerta. Señora, queda arrestada por violar una orden de restricción, intoxicación pública y acoso, le dijo el agente. Me agredieron, protestó ella. Claro que sí, vamos, respondió el oficial, irónico, mientras la esposaba. Los vecinos miraban como si estuvieran viendo un espectáculo en vivo. Algunos incluso reían abiertamente. Esa noche, mientras cerraba la puerta y Anthony recogía el recipiente vacío, sentí que, por fin, se había terminado esa pesadilla. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia corrió por el barrio, se filtró a las redes locales y, en menos de 2 días, su jefe la despidió. Lo poco que quedaba de su reputación profesional se derrumbó sin remedio. Hoy,
Medio año después, vive lejos, dependiendo de familiares que apenas la soportan, trabajando en algo que jamás imaginó y repitiendo la misma versión distorsionada de los hechos a quien quiera escucharla. Yo, en cambio, cerré ese capítulo por completo. Gabriela y yo seguimos adelante con nuestros planes. Anthony aún bromea con aquella noche, y yo aprendí que a veces la justicia no solo se dicta en un tribunal, también se sirve en una puerta, en forma de un puñado de harina.